Saludos cordiales. Además de este vídeo que hemos visto, queremos presentarle esta experiencia nuestra, pero con evidencias, desde 1995 hasta hoy. Este ha sido un camino que hemos recorrido profesionalmente porque hemos utilizado las herramientas tecnológicas, tanto en la educación como en nuestra carrera. Este ha sido un viaje maravilloso. En 1995, trabajando en el Banco del Istmo, tuve mi primer contacto con una computadora. En aquel entonces, WordPerfect era la herramienta principal. La curiosidad me llevó a explorar los menús y la ayuda integrada para aprender su funcionamiento. Esto es WordPerfect, que se usaba con diferentes tipos de comandos para escribir. Luego paso a la Academia de Detectives en Gamboa en el 96 y accedí a computadoras que existían allí donadas por EasyTap, que era es un organismo que todavía ayuda a las policías del mundo. Y esas computadoras estaban desaprovechadas porque muchos no tenían el conocimiento del uso, no había capacitación. Entonces yo tuve la fortuna de que, como venía de saberlas, pues entonces hice como simple practicante de psicología, hice los informes psicológicos y los imprimí en una impresora de matriz de esas en las que las páginas pasan todas juntas por medio de puntitos. Y eso me permitió quedarme entonces en la ex-PTJ por 12 años, por haber tenido esa habilidad en ese momento. También utilizamos un software de calificación de pruebas psicológicas que fue un software que adaptó nuestro colega Roberto Mainieri, psicólogo de la Universidad de Minnesota, con un permiso provisional para su uso que él integró. Aquí tenemos una imagen apenas de lo que nos arrojaba ese software, pero nos ayudaba muchísimo con los perfiles de los que iban a ser detectives, porque ya en ese entonces estábamos implementando lo que era el perfil. En mi licenciatura, al graduarme en el 97, lo hice con WordPerfect. Si pueden ver aquí, se puede apreciar que se ve bastante bien el uso. Ya ve que no es la tradicional máquina de escribir, que era las que se usaba en ese tiempo. Yo tuve pues la fortuna de en el 97 pues usar WordPerfect. Así también tuve la oportunidad maravillosa de usar el Dialog, que es una forma de, si lo pueden apreciar, la modalidad de conexión a internet que se realiza a través de una línea telefónica. Se usa un módem para llamar a un servidor del proveedor del servicio. Eso se conecta al teléfono y nosotros tuvimos la experiencia de trabajar con la Universidad UMESIT. Tuvimos la experiencia de que esta universidad creó un programa en el cual se daba clase a personas que vivían en las montañas de Colombia y que no tenían la posibilidad de ir a universidades, ya sea por las guerrillas u otras cosas. Entonces se le instalaban cibercafés en pueblitos y allí iban. Y yo tuve la experiencia de trabajar con eso. Fue maravilloso porque la educación a distancia es una maravilla, y sobre todo si se usan tecnologías y para llegarle a la gente que lo necesita. No tengo ahora mismo una evidencia propia de lo que pasó en esa época porque no usábamos redes sociales, no tomábamos cortes de pantalla, no estábamos anuentes a crear esas evidencias, pero sí existen esas personas que se educaron, y por supuesto UMESIT, que puede dar constancia de esa experiencia. Luego entonces paso a la universidad, ya en el 2005, a la Universidad Latina, y ya estaban utilizando tecnología, por ejemplo el LearnInsight, que es una plataforma donde uno entra y allí pues están todos los cursos que hayamos dado. Por ejemplo, que yo entré desde el 2005, pueden ver aquí, estos cursos tienen para meter el contenido, la planificación, actividades, asignaciones, archivos, asistencia, calificaciones, poner libros, foros, ya había para foros, chat, evaluación de curso y horario. Todo esto se hacía en esa época, a pesar de que
pues estamos hablando de 2005, cuando todavía no se había impulsado en Panamá. Luego entonces, acá tenemos, después de esa experiencia en la Interamericana, que también estábamos desde 2005, que en el 2007 recibí el seminario Plataformas UIP Virtual, que era Moodle. Luego también recibí el nivel intermedio y el nivel avanzado en 2009. La Red Laureate pertenecía a, la Universidad Interamericana pertenecía a la Red Laureate, y entonces tuvimos que tomar cursos en línea en esa época. Estamos hablando de 2011, 2012. Yo tuve el de aprendizaje colaborativo y el de el docente Laureate del siglo XXI. Esto fue maravilloso porque allí tuvimos pues mucha experiencia aprendiendo. Luego en la Universidad Tecnológica en 2012 seguí con el de Moodle para profesores virtuales, así que ya teníamos una gran experiencia con Moodle. En la Universidad Latina tomé el diplomado de metodología e-learning para la educación superior. Estamos hablando de 2013. Pueden ver aquí. Fue de 100 horas, un diplomado fabuloso para aprender a dar educación a distancia de la mejor forma. Es decir, que no se trata de una simple educación a distancia, sino una educación virtual de calidad. Luego tomé también un workshop de la Universidad de Southeastern de Luisiana, que también trabajaba con la Universidad Latina, en donde aprendimos el uso de la plataforma Blackboard, la cual dejó de usarse porque tenía un costo y por eso se quedaron las universidades con Moodle, pero Blackboard era fabulosa. Luego entonces paso a una experiencia que para mí es sumamente importante, porque en 2012 presentamos en el Congreso de Alfesi de la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, con muchos países. Lo hicimos en la Universidad Latina, pero estuvieron muchos países de América, en donde presentamos este trabajo, la formación en psicología con entornos virtuales. Este trabajo ha sido compartido en diversas plataformas. Por ejemplo, aquí están las memorias de ese congreso, para que, donde se le asignaba el ICBN. Estamos hablando de 2012 y nosotros logramos llevar esa experiencia. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos con un Prezi. En 2012 ya estaba el Prezi que mejoraba el PowerPoint. Podemos verlo aquí, el Prezi, pueden verlo, está cargando. Desde 2012 está esto en la web. Ese Prezi que hicimos para presentar esa ponencia. Fue un poquito difícil porque en esa época, pues la verdad, no estaban muy interesados en que hiciéramos eso. Y muchos hasta básicamente me tiran tomates porque dijeron que eso no se podía hacer. Me gustaría verlos hoy en día y que pudieran ver que sí se puede. Porque en 2010, en la maestría de docencia superior de la Universidad de Panamá, que tomé en ese año, en 2010, usamos un salón virtual para conectarnos con las Islas Baleares. O sea, las videoconferencias y las bibliotecas virtuales ya estaban en esa época. Aquí podemos ver el congreso de Alfesi que se hizo en la Universidad Latina, en Panamá, el primer congreso internacional de Alfesi, donde presenté. Después estamos aquí recibiendo un certificado de reconocimiento por la participación en la dedicación en la elaboración de cursos para la plataforma Moodle. También recibimos un reconocimiento del cual me siento muy orgullosa, que es el plan piloto de educación virtual de 2010 a 2012, que nosotros participamos creando cursos en la web. Esa ponencia que les hablé anteriormente también fue presentada en las quintas jornadas internacionales de campus virtuales en 2014 de la UTP. Vamos a verla nuevamente. Aquí están las quintas jornadas de campus virtuales que hicimos en esa época. Luego presentamos ese trabajo también en el Congreso de Creatividad e Innovación y Educación en 2019, que ya habíamos pasado entonces la pandemia y ya entonces sí, bueno,
estábamos en pandemia y ya estábamos entendiendo un poco más el uso de esta tecnología y pues ahí presenté y fue un poquito mejor porque en este congreso que era de innovación de UNICIT, de la Universidad UNICIT, pues pudimos convencer un poco más del uso de nuestra tecnología. Con UNICIT también presentamos una investigación también en forma virtual y en el acta está pues nuestra presentación fue una presentación importantísima de un trabajo que logramos hacer en esa época. Como dijimos, esa misma presentación de la formación en psicología en entornos virtuales está en varias plataformas, en muchas. Vamos a ver que nos habíamos quedado aquí, que son en varias plataformas. Por ejemplo, está en esta, que es de la academia.edu. Aquí la tenemos, es esta que le estaba presentando. También la tengo en mi propio Google académico, que es importante tenerlo, y también en las separatas. En las separatas de las actas, como les había informado anteriormente, aquí está, en las separatas, la formación en psicología, aquí, de la UNICIT. Ahora sí pasamos, ya lo vimos, entonces nos vamos directamente a esta, que fue muy importante, que fue con la Universidad de Lomonosov, sobre realidad virtual y ciberpsicología, donde presenté sobre el uso de lo que los psicólogos hoy en día tenemos que estar claro, la ciberpsicología. Aquí está con el área para que quede claro pues de que se había subido nuestra experiencia. También tenemos el certificado, los certificados porque fueron varios, realidad virtual en ciberpsicología, de la psicología infantil en esa época, con Lomonosov, la Universidad de Moscú. También nosotros creamos muchos blogs. Estos blogs que fueron creados en esa época, desde 2013, 2015 estuvimos haciendo blogs. Vamos a ver la vista previa de este blog que hicimos para poder que los estudiantes tuvieran conocimientos importantes. Aquí podemos apreciar todos los blogs que nosotros hemos creado, que son muchos blogs que hicimos en esa época para poder ayudar a los estudiantes a tener mayor experiencia. También tenemos pues aquí, estos son todos los blogs. También hemos creado revistas, estas con Calameo, la revista Calameo, mi conexión la tengo tanto con Facebook como con Google de mis dos correos electrónicos. También son revistas que hemos creado. Vamos a ver, revistas que se han hecho para que los estudiantes aprendan el uso. Vamos a ver para que estemos un poquito más claros cuando lo hemos hecho con el Facebook, por ejemplo. También puede ser con Google, con todas las otras. Aquí podemos ver nuestras publicaciones, que son muchas. Vamos a ver esta, por ejemplo, que es una revista que hemos utilizado para que los estudiantes aprendan mucho más. También entré en las redes sociales, tanto en 2010 para conectar con los estudiantes con Facebook, en YouTube en 2013, Twitter en 2011 e Instagram en 2020. Esto es YouTube, miren, desde 2012 y Facebook anteriormente. También he escrito muchos libros, por ejemplo están en Amazon, todos los libros, todos mis libros. Son 5 libros que hemos creado. Este es el último.
este es el último que también está pues en Amazon, como lo pueden ver.